Para seguir con el tema Venezuela y Zapatero, me interesa que hablemos del caso Morodo, que es el ex embajador español en Venezuela, que fue, bueno, creo que ya ha sido sentenciado, ya ha sido juzgado como culpable, pero no ha entrado a la cárcel. El caso Morodo me parece llamativo porque ¿qué le proporcionaba Morodo a PDVSA para que le pagara una cantidad de 4,5 millones de euros a sociedades que estaban relacionadas con su familia, principalmente con su Con el hijo? hijo, con su hijo, sí. Eso es un cúmulo de tráfico de influencias, ¿no? Nada, amistades. PDVSA se convirtió, el gobierno chavista convirtió PDVSA, que era una empresa que generaba muchísimo dinero del petróleo, se convirtió en una especie de horno del que todo el mundo sacaba dinero y todo el mundo robaba, ¿eh? Entonces, bueno, pues por amistades entre Chávez y la gente de Chávez y Raúl Morodo, el padre, que estuvo ahí de embajador mucho tiempo, ¿eh? Ahí se ha hablado aparte de eso, de más corrupción, compra de barcos por parte de Venezuela a España, pero yo no tengo eso atado y yo no puedo llegar a esa conclusión. Relaciones, Morodo tenía un hijo, PDVSA generaba mucho dinero, el gobierno de Chávez y luego de Maduro querían estar a buenas con Zapatero y con esta gente y le daban dinero directamente. Eran amigos, oye, pues se inventaron una historia de asesoría jurídica de Europa, de PDVSA, de la petrolera venezolana, y bueno, entonces le nombraron asesor al hijo y le pagaron un dineral, totalmente injustificado. Eso fue un saqueo, como otros muchos que ha sufrido PDVSA por parte de mucha gente. Yo creo que PDVSA, un dato que leí si fue en el New York Times, había sufrido un saqueo de 500 millones de euros. PDVSA, no sé si eran 500 o 5.000, o sea, un disparate. Bueno, pues un trozo de ese pastel pues vino aquí al hijo de Raúl Morodo, que era embajador, había estado mucho tiempo allí de embajador, que tenía muy buena relación con gente de PDVSA, que su hijo no tenía trabajo, tenía poco trabajo, y consiguió que un flujo de dinero del saqueo de PDVSA pues llegara a las manos del hijo. Eso. También es Del hijo y llamativo, de él, del hijo claro, y de él, porque no había trasvase de dinero entre las también, cuentas del hijo y las de él, ¿eh? Ahí hubo además una cosa muy rara que recuerdo que la publiqué yo. Se suicidó el secretario general de PDVSA, que era el Márquez. que firmaba. Sí, eso. A este hombre lo detuvo el juez Pedra un viernes. Estuvo declarando, lo detuvo que vino a Madrid, lo detuvieron en el aeropuerto, llevaron al juzgado, declaró, pero no terminó de declarar. Era un viernes por la mañana y estaba dispuesto a contar muchas cosas. O sea, los fiscales empezaron a tirarle y vino y él estaba dispuesto un poco a tirar de la manta. Era la persona que firmaba en nombre de PDVSA los pagos, las facturas al hijo de Raúl Morodo, ¿eh? Y a Morodo. Y se declaró un viernes y se suicidó el domingo. Sí, creo que 3 días después. 2 días, era un jueves, viernes, recuerdo, y el Se suicida, domingo se suicidó. ¿Eh? se suicida en su oficina, si no me equivoco. En su oficina, no sé si era Majadahonda o por ahí, en un pueblo de Madrid. Así es, sí. Pues ese era el secretario, ¿eh? Era un poco el mundillo, el lumpen de chavista en torno a PDVSA. Pues formaba parte. Porque, ¿Qué nos llegó a contar? Pues nos quedamos con la gana, porque parece ser que él iba a volver a declarar el lunes, a continuar la declaración el lunes, pero no dio tiempo. A lo mejor lo llamó alguien y dijeron, como digas algo, te matamos, y ya decidió él pues quitarse la vida. Se ahorcó, me parece. ¿tú crees que pudieron quitarle la vida a él? Hubo una investigación policial y creo que la investigación policial determinó que había sido un suicidio, que no había un acto violento. La poli dijo que, bueno, que se suicidó. Ahora, ¿que por qué se suicidó? Esa es el tema. Cuando tenía previsto ir al día siguiente, lunes, estaba previsto que fuese a continuar la declaración que había dejado pendiente el viernes. Y, según me comentaron,
fuentes jurídicas y judiciales y tal, se le veía con ganas de tirar de la manta. En la primera parte de su declaración del viernes, ya dejó entrever que él estaba dispuesto a contar cosas. E insisto, esta era la persona que firmaba las facturas en favor de los morodos. Pero también hay otra persona que es Carlos Adolfo Prada, que también era un socio de Márquez, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, todos forman parte de la trama. Ahí el que tenía un papel importante, más que el socio, era el propio Márquez, creo que era, no me acuerdo. Sí, El fallecido, sí, la era él. persona que se suicidó. Él era el secretario general o fue secretario general de PDVSA. Por su mano pasan las facturas. Y además estaba muy vinculado tenía amistades con Raúl Morodo, se conocían, también conocía mucho el establishment del gobierno de Maduro y Chávez. Se suicidó y se llevó con él, suponemos que muchos secretos. ¿Usted sabe si es conocedor si Raúl Morodo fue? Es que Zapatero siempre dice que Raúl Morodo lo colocó Pepe Bono en vez de él, por eso nunca se echa la culpa de este caso. Bueno, también hablan de Moratinos, que también era un hombre de Moratinos y tal, ¿no? Sí, era un hombre de Pepe Bono, cierto, pero luego también se convirtió en un hombre de Zapatero y de Miguel Ángel Moratino, que lo mantuvieron ahí. O sea, Pepe Bono también sabemos que tiene muchas relaciones con Venezuela o que las ha tenido. Fue el que gestionó lo de la venta de las fragatas de España a Venezuela. Bueno, ahora hay que ver a ver si en el tema del caso Sánchez, a ver un poco cómo evoluciona la investigación que hay en torno a Zapatero, al papel que ha tenido Zapatero en el tema de Ábalos, Coldo, los sobres, etcétera. O sea, Porque cuando llega Delcy Rodríguez a Madrid, se habla de las famosas maletas, pero sí se sabe que Víctor Aldama tuvo relación con Delcy Rodríguez en una trama de venta de oro, si no me equivoco. sí, 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 se sabe. Pero bueno, ese tema está casi todo por investigar. Hay mucho ocultismo, está todo muy enmascarado. Hay que esperar a la investigación, a ver, para determinar qué ha hecho uno y qué ha hecho otro. Y si es que han hecho algo. Ahí hay mucho en el aire, todo son especulaciones. O la mayoría de las cosas que se dicen son especulaciones. Hay que esperar a que finalice la investigación en torno a lo de Venezuela. Y al papel que ha tenido Belsi, el otro y el otro en esa parte de la trama de Sánchez. Si no